Muy bien, continuando con la parte que nos quedamos, íbamos a hacer cambios sobre el código. ¿Qué cambios íbamos a hacer? Bueno, nosotros en la práctica necesitamos hacer un sensor de temperatura. Entonces, como estamos utilizando el LM35, vamos a ver su hoja de datos. Perdón. Está aquí. Ok. Entonces es un sensor de temperatura que ya está linealizado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Ya entrega una respuesta proporcional entre voltaje y temperatura, ¿sí? Aquí un volt ya equivale a lo que son 100 grados centígrados. ¿Qué otros datos nos menciona? Que este sensor puede trabajar desde 4 hasta 20 volts y sin embargo su salida va a seguir siendo la de 1 volt, o como dice aquí, 10 milivolts por grado centígrado. ¿Ok? 1 grado centígrado serían 10 milivolts y así sucesivamente, ¿no? Ok, entonces, como vemos aquí, necesitamos hacer esa conversión. Entonces, vamos al código y en vez de escribir ADC, bueno, no es la forma en la que nosotros deseamos ver los datos. Como ya les dije, en la parte antes del for, todo lo que está dentro del for se vuelve cíclico. Lo que está fuera de él solamente se inicializa y se ejecuta una sola vez. Entonces, nosotros podemos dar control C a la función printf, copiarla aquí arriba, ¿sí? Y aquí nosotros escribir simplemente un mensaje de texto que sería no sé, tiempo espacio, ponemos una coma por si acaso, tiempo y temperatura. Temperatura. En grados centígrados. Muy bien. Y podemos poner una diagonal invertida R. Recuerden que esto nos permite hacer un salto de línea, ¿sí? Y ya. Esta impresión se va a ejecutar una única vez y después ya va a entrar a hacer todo lo del for. Muy bien. Entonces ahora aquí en la parte de los datos no vamos a ponerle ya nombre del dato, ¿sí? Como ya lo tenemos como cabecera, simplemente basta con mandar a imprimir los datos, ¿sí? Vamos a imprimir, recuerden, lo que es el tiempo contra la temperatura. Entonces, nosotros para poder realizar esto necesitamos generar un reloj, ¿sí? Hay diferentes formas, ¿no? Ya sabemos que nosotros necesitamos hacer una adquisición cada 5 segundos, ¿sí? Bueno, pueden hacerlo en el tiempo que se deseen, pero para esta práctica se las voy a pedir que sea de 5 segundos. Por tanto, el delay, que está con un retardo de 100 milisegundos para mandar un dato a imprimir, le vamos a dar ahora un retardo de 5000 milisegundos, que equivale a 5 segundos. Vamos a comentar esta función para utilizar un solo printf.
Entonces aquí nosotros ya no ponemos texto. Lo que vamos a poner solamente va a ser el archivo que se está modificando. Entonces dejamos en este caso el porciento de. Como vamos a trabajar en segundos, no sabemos cuántos, podemos dejar esa misma nomenclatura, no sabemos cuántos segundos se va a tardar. Otra opción y el otro dato que vamos a poner va a ser vamos a poner una coma y vamos a escribir por ciento sería 0,1.2 f, ¿sí? Y por lo tanto, como van a ser dos variables, de este lado donde está la Q debo de declarar otra. Entonces la declaramos poniendo coma y la vamos a llamar P, ¿sí? Que es la que ya estábamos, la que nos daba voltaje. Pero ahora P no nos va a dar voltaje, queremos que nos dé temperatura. Por lo tanto, como ya sabemos que, aquí podemos poner un comentario, como sabemos, 10 milivolts sobre grado centígrado es la escala del LM35, ¿sí? Por tanto, 100 milivolts es igual a 10 grados centígrados, 200 milivolts, 20 y así. Cuando llegamos al volt, quiere decir que tenemos 100 grados centígrados. Entonces, para nosotros poder apegarnos a esa escala, recuerden que el convertidor ADC que estamos trabajando es de 0 a 5 volts. Por lo tanto, vamos a hacer aquí, vamos a amplificar a 500, ¿sí? Entonces, si multiplicamos nosotros, por ejemplo, 500 por 10 milivolts, nos va a dar un 1, que va a ser 1 grado centígrado, ¿ok? Entonces, ya P nos va a dar temperatura, ya no voltaje, ¿sí? Y por eso la colocamos aquí. Esta es la forma en la que se va a imprimir y aquí está la variable P. Ahora Q, ¿qué les parece si utilizamos Q? Bueno, no, Q debe de quedarse ahí. Vamos a declarar otra variable que vamos a llamar T de tiempo, ¿sí? El tiempo no vamos a utilizar, ¿qué sería? No vamos a utilizar puntos decimales, vamos a trabajar con segundos, pero en valor entero. Entonces la declaramos aquí, donde dice in16. Simplemente nosotros podemos poner una coma y la letra T. Pasamos a la parte de abajo y vamos a poner que T se imprima en vez de Q. Entonces T nos va a estar dando el tiempo, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos empezar a hacer nuestro contador? Existen muchos métodos, ¿no? La forma más simple es que aquí al inicializar igualemos T a 0 para que sepamos que va a comenzar en ese punto. Y conforme va haciendo cíclico dentro del for, podemos declarar que, no sé, T sufra alguna especie de incremento. Entonces podemos poner aquí, si quieren, T más más, ¿sí? T más más, ¿qué es lo que va a hacer? Incrementa la variable de T una unidad cada vez, y se va a declarar cada vez que se repita el ciclo for, ¿sí? Va a ser un contador y conforme se vaya incrementando va a ir mostrando pues los segundos, ¿no? Sin embargo,
Recuerden que estamos trabajando a cada 5 segundos. Entonces no sería un T++ porque nos marcaría 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner un... sería un T igual a... sería un T más igual 5. ¿Sí? Quiere decir que va a estar haciendo incrementos de 5 en 5. ¿Sí? Ahora, para saber que estamos de 5 en 5, de 5 en 5 segundos, recuerden que pusimos el delay en 5000. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos, bueno, si contamos 5000 milisegundos, son 5 segundos. ¿Sí? Entonces esta sería una forma muy simple, ¿no? de elaborar este código. Como vamos a empezar en el tiempo 0, vamos a hacer el incremento de 5 segundos después. Control X. Y lo podemos poner aquí abajo. Control V. ¿Sí? Entonces el primer dato va a ser cuando t hace igual a 0 y la temperatura en ese momento. Posteriormente va a ser t un incremento de 5 y va a haber un retardo de 5 segundos. Posteriormente va a volver a hacer el muestreo, va a volver a adquirir el voltaje sobre el sensor, vamos a obtener la temperatura y se va a escribir t igual a 5 segundos con el valor de la temperatura en ese momento. ¿Sí? Recuerden aquí en printf poner la diagonal invertida R para que nos dé un salto de línea. ¿Sí? Ok, parece que es todo. Vamos a compilarlo. Ok, compilamos, igual no hay ningún error, ningún warning. Ahora vamos a Proteus nuevamente. Muy bien, si ustedes recuerdan, en el video anterior yo ya había guardado aquí el código. ¿Sí? Hay ocasiones en las que a lo mejor no se nota el cambio y hay que volver a buscar en la carpeta el código que se creó. Entonces solo como pues como seguridad, ¿no? Lo volvemos a agregar. Ya está a 4 MHz, le damos OK y vamos a ejecutarlo. Le vamos a dar play. ¿Sí? Y como ven, tiene un retardo de 5 segundos y cada 5 segundos imprime un dato. 10 y ahorita va a aparecer 15 y 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, tiene un pequeño retardo. Recuerden que esto es una simulación. En el caso de que físicamente también tarde un poco de más de 5 segundos, solo es cosa de mover un poco el delay. Recuerden que va a tardar un poco más. ¿Por qué? Porque está realizando varias tareas, ¿sí? Antes del retardo de 5 segundos. Recuerden que antes está adquiriendo el canal, hay un pequeño retardo de 10 microsegundos en lo que lee el canal, en el tiempo que hace la operación, en el tiempo que imprime, y en el tiempo que hace la sumatoria, en el tiempo que hace todas las tareas, son las que se suman y por eso es que puede tardar un poco más de 5 segundos, lo cual no afecta en nada, ¿no? Es mínimo el efecto, ya que si ustedes quieren ser muy precisos y tomarle el tiempo, pues nada más van bajándole al delay. Al delay le pueden poner, no sé, 4900 milisegundos y quizá compensen ese error. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, si nosotros ya vamos modificando la temperatura sobre el sensor, ¿sí? Vemos que ya va mostrando un cambio en la temperatura. Vamos a dar un pequeño zoom y vean. Vamos a ver. Aquí tenemos un problema. Este 9.24 no me agrada. No está imprimiendo correctamente la temperatura. Voy a checar ese problema. Vamos a ver qué podría ser. 9.24. Bueno, pueden ser varias cosas. La primera, tal vez el dato es muy grande. Sí. ¿Qué podemos hacer aquí? Ok. Vamos a ver si esto lo puede resolver. Haciendo este pequeño artificio. Primero hacemos la división de Q entre 1024 y posteriormente multiplicamos por 500. ¿Sí? Punto 0. Bueno, otro problema puede ser aquí. Quizás si le ponemos 2 ceros y a ver, vamos a compilarlo. Ese error tal vez ya tiene que ver con la forma en la que estamos imprimiendo el dato. ¿Sí? Ok, ya vieron, ya se corrigió. ¿Sí? .24 grados. Tenemos que verificar que a 100 grados se imprima correctamente, o si no también hay que hacer ese cambio. Perfecto. 100.9, 100.09. ¿Sí? Muy bien, es importante entender que esta forma de imprimir nos está indicando que del lado de los enteros va a poner solo 2 cifras, ¿sí? Y en caso de que haya una cifra la va a rellenar con un 0. Y el punto 2 son los puntos decimales. En este caso, como llegamos a 100 grados centígrados, al principio sí empezó a imprimir normal, pero necesitamos compensar esos espacios, ¿sí? O bueno, igual podemos dejarlo así, quizá no nos genere ningún conflicto. Si nosotros quisiéramos rellenar este espacio con un 0, pues basta con agregarle aquí el número 3. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer ahorita. Nos basta con saber que ya obtenemos nuestra temperatura y nuestro tiempo, ¿sí? Y están separados por una pequeña coma. ¿Por qué utilizamos una coma? ¿O por qué utilizamos esta forma de imprimir los datos? Es podría decirse al gusto o a la necesidad de cómo lo queremos visualizar, ¿sí? Nosotros podemos ya ver el dato así, por ejemplo, en el monitor sería el Arduino o en el hiperterminal de la computadora.
pero quizá LabVIEW o MATLAB requieren otra forma para recibir los datos. Entonces ya es cosa de ver de qué forma ellos requieren los datos para poder imprimir, ¿sí? Y bueno, básicamente esto era lo que se les había pedido, porque nosotros requerimos de estos datos, de esta tabla que estamos obteniendo, ¿sí? Entonces modificamos la temperatura y se va actualizando el valor. ¿Sale? Les informo de una vez, necesito que descarguen el PDF de su microcontrolador y verifiquen ciertas cosas que hay que ver. Se van a la parte de sus PDFs donde dice oscilador y condiciones eléctricas. ¿Dónde está? Bueno, en las características menciona de qué voltajes a qué voltajes funciona, la corriente máxima y mínima que puede entregar a través de sus terminales, etcétera. Y aquí vienen datos importantes, como el tipo de cristal que le podemos poner. Este PIC puede soportar hasta 20 MHz, ¿sí? Pero si por ejemplo nos dice que si vamos a poner un cristal de 20 MHz, que el voltaje en el que estemos trabajando sea mínimo de 4 a 5.5 volts. Como nosotros vamos a utilizar un cristal de 4 MHz, pues no es muy importante, ¿no? Sin embargo, vamos a trabajar a 5, que es lo ideal, ¿sí? Acá es para otra serie de PIC y las condiciones mínimas y máximas que requiere. Necesitamos ir a la parte del oscilador, pero no sé si la voy a encontrar por aquí. Ok. A ver, comparador. No. A ver, bajemos. Van a buscar en las condiciones de reset cómo debe de conectarse. Esto es una terminal interna, no nos es muy útil. A ver, voy a seguir buscando. No, me voy a ir yo creo otra vez al índice. Y aquí menciona las entradas, los módulos. Organización. Bueno, aquí menciona, ¿no? El diagrama bloques del microcontrolador. No encuentro la parte que habla acerca del oscilador, pero en cualquier momento debe de aparecer. No, está raro esto. En el ADC. Quizá esté aquí en timer. Tiene diferentes timer internos y trabaja mediante multiplexores también, ¿sí? Para dividir la frecuencia o para multiplicarla con los preescaladores. Aquí dice, en caso de utilizar un reloj externo se debe declarar, y todas las condiciones. Muchas de estas condiciones sirven cuando uno va a programar en ensamblador, ¿sí? Como aquí el compilador está hecho para estos PIC,
muchas de estas funciones ya las realiza internamente. Entonces, aquí está la parte que les quería mencionar. Los capacitores que se deben seleccionar cuando vamos a utilizar un cristal, ¿sí? LP hace referencia a muy bajas frecuencias. Nosotros elegimos la opción que dice XT, que es para frecuencias un poco más elevadas. En este caso, 200 kHz, no. En este caso que dice que utilicemos estos valores de capacitor si utilizamos estos cristales, pero como no los estamos utilizando, hay que buscar el que le corresponde. Sin embargo, aquí no nos da mucho detalle de eso. Esta es la resolución del PWM dependiendo del cristal que estamos usando. Bueno. Bueno, yo creo que para la parte física ya les digo cómo debe de ser el orden, qué se le debe de agregar para que pueda funcionar bien el PIC. Ok, entonces esta sería la parte de simulación por ahora. Esta parte son los convertidores de TTL a USB a través del protocolo RS232. ¿Sí? Estos pues los venden de forma externa. Si nosotros elegimos uno, vemos que por ejemplo aquí vienen las terminales GND, TX, RX y la alimentación de 5 volts o 3.3. Este es opcional, ¿ok? Es importante 5, las terminales de transmisión, recepción y su tierra. Los conectan a las terminales directamente del PIC. Y hay diferentes modelos, ¿no? Algunos vienen en forma de cable, como este de aquí. Otros vienen en impreso, etcétera. Y aquí pues un pequeño ejemplo de cómo se conecta. Pero bueno, esta es una opción que se puede utilizar, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, RX va con RX, TX con TX, ¿okay? La alimentación a 5 volts, tierra. Y esto es importante, era lo que les mencionaba, el cristal oscilador, esta es a 16 MHz, debe tener su cristal y dos capacitores que vayan a tierra, ¿sí? De 22 picofaradios. Este es, por ejemplo, para un Arduino, pero debe de tener esta parte. Y para el reset, ya lo vemos posteriormente. Y bueno, esto sería todo por parte de simulación. Si da tiempo, voy a subir un video donde ya funcione físicamente el circuito, ¿sí? Entonces muchas gracias, chicos. Den like y compartan según el tip de Garibay. Y bueno, buenas noches.